Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Producción Animal el haberme invitado para dar esta plática y fundamentalmente antes que vayamos más adelante pues pedirles una disculpa porque debí de haberlo hecho personalmente. Lamentablemente otros compromisos no me lo permiten. Les agradezco mucho su paciencia y su cordura por permitírmelo hacerlo de esta forma. La raíz fundamental por la que fuimos invitados es que diéramos una visión desde los productores de cómo está la educación superior agropecuaria en este país, un poquito que platicáramos muy leve de la vinculación y finalmente pues que pudiéramos dar en ese tema algunas aportaciones. Creo que también es un compromiso de mi parte decirles que si bien es cierto que formo parte del Consejo Directivo de la Confederación Ganadera, así como de otros consejos, organismos como es la COFUPRO, también debo de reconocer que lo que vamos a exponer aquí son opiniones a título personal, pero que en una muy buena parte coinciden con lo que hemos oído de productores a lo largo y ancho del país que están afiliados a las organizaciones de productores del país. Pues bien, en el tema de la educación, creo que valdría la pena entrar un poquito para podernos centrar en la parte central del tema. Creo que deberíamos de entrar un poco a cómo ha evolucionado la educación y cómo ha evolucionado el país, para que de esa manera tengamos una visión de la situación real, la analicemos en un contexto de pasado, de presente, y de esa manera podamos decir qué ocupamos y sobre todo ver un poquito hacia el futuro qué creo que deberemos de hacer. En cuanto a la educación, nosotros decimos que la educación en el mundo, en muchos tratados se ve, en lo que corresponde a la superior nace o se orienta mucho a un desarrollo económico, particularmente esto a partir de la revolución industrial que hace los cambios de la industria de manufactura muy notorios, pues pasa de la producción manual a la mecanizada. En este país, en tiempos de la colonia, pues esto nace como una adaptación simplemente de la colonia a la metrópoli y era en base a cómo se manejaban las instituciones europeas, particularmente pues en España, que era el país que dominaba en América. En cuanto al modelo actual, y desde que en México nace la independencia, ya hubo muchas inquietudes en el tiempo de Gómez Farías, lo mismo cuando Ignacio Ramírez, que fueron otros de los pensadores, y quisieron cambiar el modelo de educación que luego se concreta durante los tiempos de la Reforma bajo la presidencia del presidente Juárez y del grupo de intelectuales que lo acompañaron en ese tiempo. En este andar se ha estado buscando siempre una identidad entre el mestizaje del origen europeo de nuestra educación y una formación propia de investigadores nuestros. Es decir, hemos seguido en ese tema que nosotros llamamos mucho de la identidad nacional. En el siglo XX, bueno, pues los primeros años se caracterizaron por la revolución, prácticamente el país empieza a estabilizarse a partir del 20, creo que por ahí hay unas cosas importantes cuando se hacen las universidades durante la época de Vasconcelos, y ahí se sientan las primeras bases en cuanto a la Universidad Nacional, se hacen algunos ajustes, aclarando que escuelas de veterinaria tenemos en este país desde hace más de 150 años, ¿no? Por otro lado, creo que durante el régimen del general Cárdenas, ahora sí ya se establece el modelo que rigió por 30 años en el país, que era ese famoso desarrollo estabilizador. Ahí se consolidan las instituciones del gobierno, y ahí empiezan a tener todo mundo su rol durante esos años. Es decir, ahí las empresas, tú dedícate a hacer empresa y yo me voy a encargar de las actividades que hagan posible que tú las lleves. Por otro lado, en cuanto a las políticas públicas de bienestar social, seguridad social, etcétera, ese rol lo toma única y exclusivamente el gobierno. Y por su parte, las instituciones de educación superior, en tiempos de Cárdenas ya inclusive creado el Politécnico, reforzadas otras escuelas de agricultura, entonces empiezan a encargarse de la formación de recursos humanos que iban más o menos acorde con el modelo que hemos descrito.
En la parte económica, el modelo que priva en esas épocas y que sigue hasta López Mateos y Díaz Ordaz fue el de sustituir importaciones para fortalecer a la industria nacional, tener las aduanas cerradas, controlar los permisos de importación por el gobierno, darle protección comercial a las empresas mexicanas, particularmente manufactureras y también de producción primaria en algunos casos, poniendo aranceles muy elevados para proteger el comercio. Pero por otro lado también, pues había el control de precios, es decir, los precios eran oficiales y se notó particularmente durante los años 60 hasta los 70 los programas de integración en donde uno que fue muy notorio fue el tema de la industria automotriz. El campo no estuvo exento de eso. Durante ese periodo se fueron creando una serie de instituciones, como fueron de crédito, como fueron de acopio de granos y de el caso de Conasupo. Se crearon también instituciones como la productora de semillas y muchas otras que de alguna manera iban haciendo una prestación de servicios importante hacia el campo. Igualmente se desarrolló todo un sistema de extensión y pues había programas nacionales de mucha naturaleza. Este modelo llega a su clímax entre los 70s hasta los 80s, cuando tenemos la primera crisis económica importante después de la depresión del 30, que es una devaluación que hay el 76, que era un aviso, y luego la macro devaluación de 1982, en donde hace que el país dé un giro hacia otras estrategias. Es decir, el mundo ya se había abierto, se estaba trabajando en otras condiciones, y entonces la economía mexicana ya no estaba resultando darle al país los satisfactores que éste requería. Y entonces se cambia y se vuelve una política arancelaria donde se bajan los aranceles, donde entramos prácticamente con la inclusión al GATT, que ahora es la OMC. En ese momento se abren las aduanas y se empieza a analizar otros contextos, sobre todo muchas actividades del gobierno llevadas a mantener una inflación baja. Y esto no fue exento para nadie. Por otro lado, también se empiezan a negociar muchos tratados internacionales. Y en el sector rural, pues no quedamos exentos de toda esta corriente. Por decir algo, se hace primero pues una profundización de la apertura comercial. Ahí lo vimos tanto con granos básicos como con productos cárnicos. Hubo algunos durante el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, como fueron el cerdo y el pollo, que fueron negociados en mejores condiciones, pero hubo otros, como la carne de res, que parecía de adrede, le quitaron el arancel antes de entrar al tratado, lo cual eso equivalía a entrar al tratado sin arancel y en una desventaja y una asimetría, pues a todas luces vista, ¿no? Luego otro de los temas que hubo en la parte también de reformas fue el cambio en el artículo 27 constitucional, que buscaba la posibilidad de accesar a las tierras ejidales y ponerlas, vamos a decir, que en un mercado inmobiliario, promover la asociación entre ejidatarios, particulares y empresas. Junto con eso también el Estado se adelgaza y empieza a desincorporar, a privatizar o a fusionar organismos y entidades del sector público que estaban relacionadas como el campo. Ya lo mencionábamos ahorita, como fue Pronace, como fue el caso de Conasupo, por mencionar solamente algunas, ¿no? Y luego también las políticas de crédito, pues empieza a desaparecer en una muy buena parte la banca oficial, se queda FIRA como un organismo normador de crédito, se le da preferencia a los bancos privados pues lógicamente con sus políticas que pues son básicamente orientadas pues a prestar y a la recuperación. Eso también pues trajo algunos cambios importantes. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues esto viene y debilita al campo porque con la sustitución de importaciones favorecimos el crecimiento de los sectores agropecuarios, estamos de acuerdo en eso, pero generó problemas para que se siguieran desarrollando, porque hay problemas estructurales de inversión, no se trajeron a la par programas de investigación, de aplicación de nuevas tecnologías, se descuidó el sistema de extensión y no se hizo un buen sustituto de programas de capacitación, aunque los hay muchos y muy diversos, desgraciadamente no están focalizados. Entonces aquí parecería ser que México somos el país de los programas. Tenemos programas para todo en el ramo que queramos, pero desgraciadamente sus coberturas o sus alcances son
manifiestamente insuficientes. Y para muestra un botón podemos iniciar con los programas de salud y de cualquier otro de los que queramos analizar, y en el tema del campo pues ni qué discutir. Luego también la falta de focalización, porque si bien es cierto que en los presupuestos federales se tiene un programa especial concurrente donde se menciona la conjunción de recursos hacia el sector, cuando esos recursos se aplican, pues se vuelve una torre de Babel, donde cada quien trae su plática, su conversación, sus reglas, y a veces es un poco difícil hacer concurrir a los productores para que puedan accesarse. Y cuando lo hacen, eventualmente pues los recursos son limitados. Entonces, aquí realmente se le ha apostado un poco más al sector transformador de alimentos, dejando prácticamente de lado la producción primaria. Y esto pues estamos viendo lo que resultó un tanto contraproducente, porque hemos pasado de un país productor que fabrica a un país meramente maquilador. Y pues los países maquiladores también tenemos la experiencia en el ramo manufacturero. A pesar de todo, el sector agropecuario sigue siendo un sector estratégico y es importante. Algunas cosas no se lograron. Yo me recuerdo que los ideólogos del Tratado de Libre Comercio nos decían que para el año 2010 en México iba a estar el 6% de población viviendo en las áreas rurales. Y hoy vemos que todavía estamos alrededor del 20%. Entonces nomás se equivocaron por 3 tantos y fracción. Y todavía hoy por hoy hay más de 1 millón de unidades de producción rural. Es decir, la medicina parece que no ha estado funcionando. Por otro lado, en la parte tecnológica, bueno, pues tuvimos hasta los años 60, 70, la educación privada, por supuesto que tuvo su aportación, muy importante.